La parte oxidativa tiene que ver pues con el ciclo de Krebs, que en el caso de este libro está en el capítulo 16. Entonces, ¿por qué les digo que mejor continuar con esta parte? Porque bueno, teníamos la generación de... Sigue fallando. Teníamos la generación de ácido pirúvico y el ácido pirúvico que se transforma a acetil-CoA, ¿verdad? Entonces habíamos dicho, bueno, el piruvato, hay una enzima que se llama bueno, realmente un complejo, ¿verdad? La deshidrogenasa del piruvato, compuesto de tres unidades, ¿verdad? La deshidrogenasa del piruvato, la transacetilasa del hidrolipohilo y la deshidrogenasa del hidrolipohilo. Entonces, este complejo enzimático lo que hace es obtener un NAD, ¿verdad? Descarboxilar este último compuesto, ¿verdad? El carboxilo, y dejar este carbonilo enlazado a una coenzima, ¿verdad? La coenzima A usualmente se dibuja de esa manera con un azufre ahí porque hay un residuo de cisteína que es por el cual se suele enlazar, ¿verdad? Entonces, eh, pues para representar que es un enlace de ese tipo, ¿verdad? Un enlace tioéster en este caso. Esta reacción es exergónica, es irreversible. Dice que se ha utilizado dióxido de carbono marcado isotópicamente. Esto es, por ejemplo, que uno utilice, eh, no sé, por ejemplo, una alta concentración de carbono 13. Entonces uno esperaría, si la reacción es reversible, encontrar ácido pirúvico que tenga ese carbono 13, ¿verdad? Por supuesto, naturalmente hay una cantidad de carbono 13, pero es muy, muy pequeña. Pero si uno, por ejemplo, le pone como sustrato un montón de carbono 13, si la reacción es reversible, uno encontraría moléculas en las cuales hay una alta concentración de carbono 13 en el carboxilo. Y eso pues no pasa. Dice, bueno, el complejo comprende 3 enzimas con un grupo prostético cada una y además se requieren 2 cosustratos, ¿verdad? Y bueno, así para entrar como en materia, pues el ciclo es básicamente lo que ustedes pueden ver en esta animación. Esperar a que llegue arriba otra vez. Ahí tenemos el oxalocetato de 4 carbonos, entra un acetil-CoA, forma ácido cítrico, se convierte a ácido isocítrico, se descarboxila y pasa a acetoflutárico, ¿verdad? Se descarboxila de nuevo a succinil-CoA, pasa a ácido succínico, al ácido fumárico, al ácido málico y otra vez al oxalocetato, ¿verdad? Entonces, en términos generales, en ese ciclo salen 2 dióxidos de carbono, ¿verdad? Se reducen 2 NAD y se reduce un FAD. Dice, bueno, está regulada principalmente por las concentraciones de ATP y NAD. Eh, el ciclo pues, del ácido cítrico, que es un proceso pues meramente oxidativo, ¿verdad? Tiene pues como función principal la obtención de energía. Entonces por eso dice acá que el control lo generan precisamente el ATP y el NAD, y el NADH, porque
son indicativos de que el organismo tiene intermediarios energéticos, ¿verdad? Que no requiere la producción de energía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta primera reacción de piruvato acetil-CoA, ¿verdad? Está inhibida aquí también y aquí también, ¿verdad? Mientras que el ADP, por ejemplo, activa este proceso. Bueno, entonces hablábamos de esos 3 puntos de control, ¿verdad? Y dice que la citrato sintasa en bacterias también. El complejo este enzimático que regula el primer paso, la transformación del piruvato en acetil-CoA, ustedes pueden ver acá que él se encuentra fosforilado en una forma inactiva. Hay una fosfatasa dependiente de calcio que hace una hidrólisis del fósforo y lo lleva a la forma activa, ¿verdad? Y hay una, perdón, dice que es inestable de nuevo. Y hay una quinasa que fosforila la enzima de nuevo y la vuelve a la forma inactiva. Entonces, el asunto es que por la actividad de esta quinasa, si tenemos mucho ATP, el ATP va a hacer la fosforilación de la enzima y la va a llevar a la forma inactiva. Por el contrario, si no tenemos ATP, pues hay una fosfatasa que va a hacer la hidrólisis y lo va a llevar a la forma activa. Entonces, bueno, esta quinasa tiene que ver con con el mecanismo regulatorio. Se activa pues por su sustrato directo que sería el ATP, pero también se activa por efecto de el NAD, por ejemplo, el NAD o el acetil-CoA. Si hay muchos de ellos también activan este proceso. Y este proceso se reprime si hay mucho ADP, ¿verdad? NAD oxidado o piruvato. Ok, entonces decíamos la primera reacción en la cual el acetil-CoA entra al ciclo es por conjugación con un compuesto que se llama oxaloacetato. Entonces entendemos que ya en la célula hay algo de oxaloacetato que viene ahí de estar dando vueltas en el ciclo, ¿verdad? En las células hay cierta concentración de este compuesto que anda por ahí. Y entonces él se conjuga con un acetil-CoA, ¿verdad? Para dar un compuesto que se llama citrato. Es como, ¿cómo les digo? Como no tan evidente ver cómo se pega, ¿verdad? Digamos que esta parte de abajo de la molécula, las 2 últimas moléculas se parecen acá, ¿verdad? O las 2 de arriba, porque realmente esta cosa es simétrica, ¿verdad? Acá en el carbonilo pues hay un H agregado, además del carbono este, ¿verdad? Y pues está pues en una forma más oxidada, ¿verdad? Y este grupo que estaba acá, digamos que queda para un lado. El citrato, ¿verdad? O el ácido cítrico tiene 3 grupos carboxilos. Por eso también se les llama a este ciclo el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? Por el citrato, el isocitrato. Son compuestos que tienen 3 grupos, 3 carboxilatos. Hay un paso en el cual se convierte de citrato a isocitrato.
Este, aquí sencillamente lo que pasa, bueno, seguimos teniendo la misma molécula, ¿verdad? Que tiene sus 3 carboxilos, ¿verdad? Y tiene el OH. Sencillamente el OH se mueve un carbono hacia abajo, ¿verdad? Y este otro compuesto se llama isocitrato y lo hace una enzima que se llama aconitasa. Dice la aconitasa o aconitato hidratasa, primero remueve el agua del citrato para formar un cisaconitato y luego la adiciona en la otra posición para formar un isocitrato. Tiene un centro activo de sulfuro de hierro. La reacción es endergónica y requiere 13.3 kilojulios. Posterior a esto viene la oxidación del isocitrato. Dice el isocitrato se oxida y pierde un dióxido de carbono formando el alfa-cetoglutarato. Entonces, veamos esta parte aquí del medio, ¿verdad? Por aquí hay un carboxilo. Este carboxilo se pierde como dióxido de carbono. Hay una oxidación, ¿verdad? Porque se obtiene un intermediario reducido que puede ser tanto el NADH como el NADPH, ¿verdad? Esta P aquí entre paréntesis significa que podría ser fosforilado o podría no ser fosforilado, ¿verdad? Y entonces, bueno, este OH que estaba acá se convierte en un carbonilo, ¿verdad? Y el grupo de abajo pues queda como un carboxilato, tal cual estaba al principio. La enzima que cataliza este proceso se llama deshidrogenasa del isocitrato. La reacción es exergónica, libera 20.9 kilojulios por mol. Dice que inicialmente se oxida el hidroxilo para formar el oxalosuccinato y el oxalosuccinato se descarboxila espontáneamente en la enzima. Nunca se encuentra libre. Dice que hay una enzima mitocondrial que es dependiente de NAD. Y existen otras dependientes de NADP presentes tanto en la mitocondria como en el citosol. Luego viene la reacción siguiente, que es que el alfa-cetoglutarato se oxida y se descarboxila para formar succinil-CoA. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos el alfa-cetoglutarato, que ya nos quedan 5 carbonos, ¿verdad? Porque del ácido cítrico, que era de 6, ya uno se había perdido como CO2, y aquí un segundo carbono se pierde como CO2. ¿Cuál se pierde como CO2? Este de aquí abajo. En este proceso también ocurre una oxidación, ¿verdad? Por lo cual el agente reductor es un NAD oxidado, ¿verdad? Que se reduce, se libera un CO2 y se conjuga con una coenzima A. Entonces también hay un complejo enzimático, ¿verdad? Haciendo todos estos cambios. Este complejo enzimático se conforma de la deshidrogenasa del alfa-cetoglutarato, la transacetilasa del dihidroxilipohilo y la deshidrogenasa del hidroxilipohilo. ¿Verdad? Que este complejo enzimático ya lo habíamos visto por ahí, ¿verdad? Sencillamente la deshidrogenasa era para la deshidrogenasa del piruvato, ¿verdad? Que actúa con estas dos enzimas también en conjunto para hacer un proceso parecido. Hay una descarboxilación y una conjugación con acetil-CoA, ¿verdad? Para dar, perdón, con la coenzima A, para dar en este caso succinil-CoA. Esta reacción es exergónica, se liberan 33,5 kilojulios por mol. La enzima cataliza irreversiblemente. Decía aquí, este complejo actúa de manera igual al de la deshidrogenasa del piruvato, como les mencionaba hace un momento. La estructura del complejo y las enzimas son tan parecidos al de la deshidrogenasa piruvato
que se cree que tienen un origen evolutivo común. Y bueno, pues eso es esa parte. Luego viene la hidrólisis del succinil-CoA o del succinil coenzima A. El succinil-CoA es hidrolizado a succinato, aprovechando parte de la energía para sintetizar un GTP. Es decir, tenemos acá succinil-CoA, se hidroliza este enlace que sale aquí como un moradito, ¿verdad? Para dar un carboxilato, y la coenzima A se libera utilizando parte de esta energía de este enlace para tomar un fósforo inorgánico y convertirlo en un GTP. Sobre esta reacción dice que a pesar de que se aprovecha la energía, la reacción es ligeramente exergónica y libera 2.9 kilojulios por mol. Dice que la enzima es una sintetasa que cataliza reacciones de condensación en las que se utiliza un nucleótido fosfato como una fuente de energía. Dice, en este caso, el nombre de la enzima corresponde a la reacción inversa. Es decir, cuando yo pienso esto como una sintetasa que utiliza ATP o GTP, ¿verdad? Sería la reacción inversa. Tomar esto, agregarle el CoA y unirme para atrás. Déjenme un segundo moverme a ver si me va mejor. Ok. Bueno, el succinato es un compuesto meso, ¿verdad? Si hablamos de la estereoquímica, y dice que esto impide diferenciar la procedencia del carbono. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se utiliza un marcador isotópico, algunas veces pues a uno le interesa saber si yo tengo, por ejemplo, estos dos carbonos de aquí abajo, ¿de dónde vendrían? Si vendrían, por ejemplo, de la molécula del acetil-CoA que entró, o si vendrían de los compuestos que ya estaban a lo interno del ciclo. Por ejemplo, sería interesante saber si los compuestos que están en el ciclo, esos carbonos, siempre están ahí dando vueltas, o si por el contrario, esos carbonos se están cambiando, se están renovando, ¿verdad? Pero como este compuesto, si yo hago un plano especular al medio, es igual hacia arriba que hacia abajo, pues es imposible saber eso. Ok. Luego de esto tenemos la deshidrogenación del succinato, ¿verdad? Em, Aquí se utiliza otro dinucleótido, ¿verdad? Em, el, el, el FAD, el FAD se reduce a la forma de FADH2 y el succinato se oxida, ¿verdad? Formando pues un doble enlace acá en el medio para dar esta molécula que se llama fumarato o ácido fumárico. Dice aquí que la reacción está totalmente equilibrada, por lo que tiene una energía libre de cero. La deshidrogenasa del succinato es dependiente de FAD.
y actúa de manera similar a las estudiadas en el metabolismo de lípidos, que todavía no lo hemos estudiado, pero ahorita después lo vamos a estudiar. La reacción es reversible. Eh, Dice acá que el malonato es un fuerte inhibidor. Eh, bueno, y vamos a ver, el malonato pues realmente viene pues del proceso posterior, ¿verdad? Eh, la siguiente reacción entonces es en la que este doble enlace es hidratado, ¿verdad? Se agrega un agua al fumarato, ¿verdad? Por una enzima que se llama fumarasa, este, para generar el malato o ácido málico, ¿verdad? La reacción también es exergónica. Eh, bueno, esta dice que tiene un mecanismo similar a la hidratasa del enoilo en la beta-oxidación. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la enzima no actúa sobre el isómero cis, solamente actúa sobre el isómero trans. Y dice que también es muy específica en el sentido de que eh, produce un estereoisómero en particular, que es el D-malato o el ácido D-málico. Y finalmente el malato es oxidado a oxaloacetato para cerrar el ciclo, ¿verdad? Eh, Acá, este OH, eh, pues más un hidrógeno, acá está señalado el de abajo, bueno, pero hay un, un switch ahí, ¿verdad? Pero finalmente sobre este carbono queda un carbonilo, ¿verdad? Y un NAD, un dinucleótido más, es reducido, ¿verdad? Formamos oxaloacetato. Eh, y el oxaloacetato se volvería eventualmente a combinar con otro acetil-CoA para volver a hacer todo el conjunto de reacciones. Dice que este paso es un paso endergónico, eh, que el mecanismo es el clásico de las hidrogenasas dependiente de NAD, eh, que aunque la reacción está muy tirada hacia la izquierda, es decir, cuando uno ve que es muy endergónica, uno pensaría pues eh, que es una reacción no muy favorable, ¿verdad? Dice que aunque se tiraba muy a la izquierda, el oxaloacetato es consumido rápidamente por la sintasa del citrato y así se cierra el ciclo, ¿verdad? Desde el punto de vista energético, vemos que la mayoría de las reacciones son exergónicas, ¿verdad? A excepción de esta última. Es decir, en cada reacción se va liberando un poquito de la energía. Eh, y en términos generales, todo el proceso liberaría 76,9 kilojulios por mol. Y pues en términos generales tenemos que la acetilcoenzima A se combina con dos aguas, 3 NAD oxidados, un GTP, un fósforo inorgánico y un FAT para dar dos dióxidos de carbono, ¿verdad? Dos carbonos, como estaba aquí el acetil-CoA, la coenzima A que se libera. Pues estos 3 NAD se redujeron, ¿verdad? 3H más. El GTP, que vino de la fosforilación del GDP, y el FAT, que también se reduce, ¿verdad? Entonces, otra vez, teníamos piruvato, que pasó a acetil-CoA. Eh, el acetil-CoA
se mezcla con oxaloacetato para dar citrato, el citrato pasa a isocitrato, el isocitrato a alfa-acetoglutarato, el alfa-acetoglutarato succinil-CoA, succinil-CoA succinato, succinato fumarato, fumarato a malato, malato oxaloacetato, y pues el oxaloacetato se combinaría con un acetil-CoA, ¿verdad? En estas primeras reacciones, después del isocitrato, se pierde 1 y 2 dióxidos de carbono, ¿verdad? Que son los dos carbonos que le dan, que entran del acetil-CoA para dar la vuelta completa al ciclo. ¿Verdad? Bueno, en términos de carbonos teníamos 2 y 4, ¿verdad? Para dar 6. Cuando se pierde uno primero, después del isocitrato, ¿verdad? Se pierde uno segundo de 4. Y el 4 se combina con 2. Este ciclo, aunque uno lo tiende a ver como un ciclo, como un proceso aislado, para ver la parte de, perdón, la parte energética, este ciclo realmente no es un proceso aislado, sino que está, por ejemplo, el citrato, podría también utilizarse en la síntesis de esteroles y ácidos grasos, ¿verdad? El alfa-acetoglutarato también tiene importancia en, por ejemplo, el glutamato, otros aminoácidos y purinas. El succinil-CoA también en algunas moléculas como porfirinas, grupo M, en clorofilas, ¿verdad? Y el oxaloacetato también en aspartato y en otro tipo de proteínas. Entonces, como yo les decía al principio, al final todas estas reacciones están interconectadas. Eh, entonces vamos a ver también el ciclo del glioxilato se utiliza, que este pues es otro proceso, ¿verdad? Para obtener succinato. Y dice, y cualquier derivado. Okay, dice otra vez que la conexión es inestable. Y cualquier derivado que pueda producirse el mismo, ¿verdad? A partir de dos coenzimasas. Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, que el oxaloacetato, que es el que se combina en el ciclo con, con el acetil-CoA, pues que era uno que ya estaba ahí, pero en todo caso, si las células tuvieran necesidad, puede recurrir al ciclo del glioxilato para generar pues, succinato y eventualmente el succinato, pues el oxaloacetato. Dice que este ciclo ocurre en plantas, invertebrados y en algunos microorganismos. El succinato puede convertirse en oxaloacetato, como les decía, para generar fosfonol piruvato o seguir otros caminos biosintéticos. Entonces, el ciclo del glioxilato en términos netos es, bueno, tenemos acetil-CoA, ¿verdad? Aquí entra un primer acetil-CoA que se combina con un oxaloacetato, ¿verdad? Para dar citrato, el cual se convierte a isocitrato exactamente igual que en el ciclo de Krebs, pero aquí es donde empieza la diferencia, ¿verdad? Hay una enzima que se llama liasa del isocitrato que nos da glioxilato y se produce succinato como producto, ¿verdad? Este glioxilato se combinaría con otro acetil-CoA para darnos malato y el malato eh, se reduce oxaloacetato, ¿verdad? Y cierra el ciclo. Ok, esta es entonces la parte de, bueno, Krebs y glioxilato. Y el tema que sigue eh, es la parte de fosforilación oxidativa. Vamos a ver.
Que se me hizo la pantalla compartida. Bueno, tenemos la parte de fosforilación oxidativa. Vamos a ver al menos una parte de esto. El asunto, bueno, teníamos el acetil-CoA, ¿verdad? El acetil-CoA. Un segundo. ¿Qué pasa aquí? El acetil-CoA nos generó un conjunto de intermediarios reducidos, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos una organela en particular que juega un rol importantísimo y es la mitocondria, ¿verdad? En los procesos oxidativos. Entonces, esta mitocondria, hay una parte del proceso que se lleva en la cadena transportadora de electrones, eh, que conduce a la formación de mucho ATP. Entonces, decíamos que en muchos microorganismos que hacían ciertos tipos de fermentaciones, cuando teníamos los intermedios reducidos, como el NADH, eh, pues estos compuestos realmente tendían a hacer, por ejemplo, fermentación láctica o fermentación alcohólica, desperdiciando esta energía para poder recuperar el intermedio reducido. Pues en los organismos que hacen procesos oxidativos, pues esto no es necesario. Entonces, cuando tenemos procesos oxidativos, ¿verdad? Como uno piensa, digamos, si uno oxidara, por ejemplo, quemara azúcar totalmente a dióxido de carbono, esto nos libera un montón de energía, ¿verdad? Hay un montón de electrones involucrados. Entonces, durante la oxidación, ese montón de electrones, ¿verdad? 24, proveniente de estos enlaces, eh, pues se utiliza para reducir el oxígeno, el cual necesitaría más electrones, ¿verdad? Para transformarse en agua. Dice acá entonces que los electrones no se transfieren directo al oxígeno, sino que hay un conjunto de procesos, ¿verdad? Que se utilizan. Hay dos electrones que pasan a coenzimas, ¿verdad? Formando estos intermediarios que decíamos, el, el NAD y el FAD. Nosotros podemos contar, por ejemplo, poniendo en una sola cosa acá, la glucólisis y el ciclo de Krebs, podríamos contar 10 NAD y 2 FAD, ¿verdad? Acá en los pasos del gliceraldehído 3-fosfato se formaban 2, del piruvato acetil-CoA se forman 2. Acá en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Teníamos 2 acá, 2 acá, 2 FAD acá y 2 NAD, ¿verdad? Entendiendo de que por cada molécula de glucosa teníamos 2 piruvatos de 3 carbonos, los dos se descarboxilan formándonos 2 acetil-CoA de 2 carbonos cada uno, ¿verdad? Entonces dice acá que en la fosforilación oxidativa
que es el proceso en el cual estos intermedios se oxidan para formar ATP, que un NAD aproximadamente genera 3 ATP y que un FAD aproximadamente genera 2 ATP. Esto, por supuesto, tiene que ver con potenciales de oxidación, ¿verdad? Cuando tenemos una cascada de reacciones, pues vamos, en términos del potencial de oxidación, llevándolas a cabo, ¿verdad? La transferencia de los electrones para que los procesos sean espontáneos. Y bueno, entrando, digamos, un poquito más en materia, bueno, hay varios complejos involucrados en la parte de la fosforilación oxidativa. Dice acá que, como para ponerle una definición, la fosforilación oxidativa se refiere a la síntesis de ATP, ¿verdad? Impulsada por el proceso exergónico de transferencia de electrones desde alguno de estos intermediarios reducidos, ¿verdad? Como el NAD o el FAD, al oxígeno. La fosforilación oxidativa junto con la fotofosforilación, que es la síntesis de ATP impulsada por luz, son los dos procesos transductores de energía más importantes. ¿Verdad? Entendemos el ATP como una moneda energética que se utiliza para hacer una enorme cantidad de reacciones químicas, ¿verdad? Y que se generan en una gran cantidad producto de estos procesos oxidativos. Dice también que la mayor parte del ATP sintetizado por los organismos aeróbicos es a partir de la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. Y bueno, la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. ¿Se está escuchando bien? Sí, más o menos. Sí, profe. Ok, a 9:10, creo que todavía tenemos tiempo para seguir un poquito más. Ok, entonces, decíamos que tenemos el NAD reducido y el FAD reducido, ¿verdad? Los cuales significa que tienen que ganar unos electrones, ¿verdad? Porque están en una forma reducida. Y ellos deben ir cediendo esos electrones que eventualmente van a llegar hasta el oxígeno. Este proceso, que es un poquillo complicado, ¿verdad? Que tiene que ver con ese flujo energético del que hablábamos anteriormente. Dice que es a través de unos complejos proteicos que se localizan en la membrana interna de la mitocondria, ¿verdad? Y que provoca un bombeo de protones hacia el exterior de la matriz mitocondrial. Este es un proceso bien, bien interesante. Dice que se genera una fuerza protón motriz que está formada por un gradiente de pH y un potencial eléctrico transmembrana. Cuando los protones regresan a la matriz mitocondrial a través de un complejo enzimático que se llama la ATP sintasa, pues entonces se da la síntesis del ATP. Dice entonces que la oxidación y la fosforilación están acopladas por un gradiente de protones.
tenemos, bueno, entonces, los intermediarios del ciclo de Krebs pasan a, a una serie de complejos, ¿verdad? En los cuales van transfiriendo los electrones, y conforme van transfiriendo los electrones, algún H más se hace pasar a un espacio intermembrana, ¿verdad? Y este H más finalmente es como el combustible de la ATP sintasa, que es la que se encarga de sintetizar el ATP. Entonces, bueno, la mitocondria, que es donde ocurren las células eucariotas, es, de hecho, se piensa que posiblemente viene de un microorganismo. Ustedes saben que bueno, no sé si lo saben, pero es una de las organelas que tiene su propio ADN, el ADN mitocondrial, el cual, por cierto, es un ADN que, por ejemplo, nosotros lo heredamos 100% a partir de la madre, ¿verdad? Porque bueno, es una organela que está en el citosol, ¿verdad? La membrana interna suele ser una cosa así con una cantidad grande de rugosidades, y estas rugosidades pues le proporcionan, ¿verdad? Como se puede ver aquí prácticamente una microscopía, le proporcionan pues una gran cantidad de área superficial para alojar una gran cantidad de estas enzimas. Entonces dice aquí, es consecuencia de la evolución cuando bacterias aeróbicas adaptaron una resistencia simbiótica dentro de una célula huésped anaeróbica primitiva. Es un poco pues lo que les decía, ¿verdad? Está esa teoría de que alguna vez pues fue como un microorganismo independiente, el cual por alguna razón, dice que es inestable de nuevo, el cual por alguna razón se alojó en el interior de la célula y pues comenzó a desarrollar una función simbiótica, ¿verdad? Y finalmente pues continuó pues evolucionando hasta una organela, ¿verdad? Es decir que actualmente no tiene pues la capacidad de vivir fuera de una célula, eh, pero más bien pues juega un rol importante dentro, dentro de las células. Decíamos también que tiene ADN, ¿verdad? El ADN mitocondrial tiene una doble membrana, ¿verdad? Está la membrana esta externa y hay una membrana interna que tiene esas crestas, ¿verdad? Para tener mucha superficie. Dice que la membrana externa es permeable a moléculas pequeñas, iones, ¿verdad? Tiene canales de transferencia, y la membrana interna es impermeable, ¿verdad? A la mayoría de cosas, ¿verdad? Porque la membrana interna pues tiene que generar un gradiente importante de H+ para poder hacer el proceso de fosforilación. Entonces dice, las moléculas que cruzan la membrana interna son aquellas para las que hay transportadores específicos, ¿verdad? Hay, perdón, transportadores de ADP, ATP, ácidos carboxílicos, calcio, aminoácidos, etc. Y la membrana interna aloja las proteínas pertenecientes a la cadena respiratoria y al complejo de la ATP sintasa. Bueno, esto ya lo mencionamos.
Entonces hablábamos de que hay pues transportadores, ¿verdad? Universales del potencial reductor que viene de la energía química de los carbohidratos y de otros compuestos, ¿verdad? Se transportan fundamentalmente en nucleótidos de piridina, como estos dos, ¿verdad? Y en nucleótidos de flavina, como estos dos. Dentro de este proceso de la cadena, también hay otros transportadores, ¿verdad? Que juegan ahí algún rol intermediario. Está, por ejemplo, la ubiquinona o coenzima Q, los citocromos y las proteínas de hierro y azufre. Dice acá, bueno, la mayor parte de los electrones que entran a la cadena respiratoria provienen de las deshidrogenasas, ¿verdad? Deshidrogenasas, por ejemplo, de glucólisis u otras también. Canalizándolos en forma de pares de electrones hacia los aceptores universales, ¿verdad? Los aceptores universales que son esos que ya mencionamos, el NAD, el FMN y el FAD. Como veíamos anteriormente, ¿verdad? Al ocurrir pues una oxidación del sustrato, ocurre una reducción del intermediario, ¿verdad? Y las deshidrogenasas eliminan 2 hidrógenos de los sustratos. Dice acá, bueno, el NAD puede colectar equivalentes de reducción a partir del NAD pH. Hay unas enzimas, ¿verdad? Aquí que se llaman las enzimas transhidrogenasas que pueden hacer esto. Tomar el NAD pH y transferirle el, eh, el estado reducido al NAD, ¿verdad? Dice que los dos son hidrosolubles y que están asociados reversiblemente con las hidrogenasas. Entonces, el NADH dice que es un transportador de difusión que lleva a los electrones que vienen de las rutas metabólicas, como por ejemplo glucólisis, hacia el primer complejo de la cadena eh, transportadora de electrones, que es el complejo 1. Y pues tenemos las flavoproteínas, ¿verdad? Los transportadores de flavina, que están fuertemente unidos, a veces de manera covalente, y dice pues que el nucleótido oxidado también acepta un electrón, dando una forma de semiquinona, ¿verdad? Que es como la forma que adopta cuando pasa al estado reducido y dar pues los electrones a estos dos nucleótidos. Bueno, decíamos que este proceso ocurre en la mitocondria, que comienza con la entrada de los electrones en la cadena respiratoria y que los electrones pasan a través de una serie de transportadores, que ya lo hemos mencionado, en la parte interna mitocondrial. Estos transportadores son la mayoría proteínas integrales de membrana, ¿verdad? Es decir, están ahí permanentemente en la membrana interna. Y dice que tiene grupos prostéticos que son capaces de aceptar y donar 1 o 2 electrones. Pues cada paso, por decirlo así, de esa cadena agarra un electrón y se lo transfiere al siguiente. Y hay pues transferencias de varios tipos, ¿verdad? Transferencia directa, por ejemplo, a un hierro que pasa de hierro 3 a hierro 2, o al revés, de hierro 2 a hierro 3 cuando lo transfiere. Hay transferencias de H+ y transferencias de ion hidruro, portador de los electrones.
Entonces, el caso de de la ubiquinona, que la mencionamos por ahí, que es otro transportador, pues ella puede ganar un electrón, ¿verdad? Y un H más para formar esta forma de semiquinona, que es un radical, ¿verdad? Y ganar un segundo electrón con un H más para formar la forma totalmente reducida, ¿verdad? Como ubiquinol. Esta molécula es pequeñita y pues difunde a través de membranas internas, ¿verdad? Porque es hidrofóbica y actúa como un tipo de lanzadera, es decir, es como una especie de shuttle, como un transportador, ¿verdad? De los electrones a través de membranas, ¿verdad? Que son, decía por ahí atrás, ¿verdad? Que los otros transportadores son bien hidrosolubles. Entonces, es más difícil que atraviesen membranas. Aparte de que es más orgánico, pues es una molécula pequeña y eso lo facilita para atravesar membranas. ¿Verdad? En el caso de otros transportadores, por ejemplo, tenemos los citocromos, ¿verdad? Que tienen un centro de hierro en la parte interna, ¿verdad? Ese átomo de hierro puede pasar de una forma oxidada, ¿verdad? Que sería el hierro más 3 a una forma reducida, que sería el más 2 y eventualmente otra vez de más 2 a más 3, ¿verdad? Cediendo los electrones. Decíamos pues que este grupo, ¿verdad? El grupo M, que pues tiene este tipo de anillos, ¿verdad? Con nitrógenos acomplejando el hierro. Dice, bueno, son 4 anillos, ¿verdad? Pentatómicos, ¿verdad? Tomando el nitrógeno. Podemos ver aquí los 5 átomos. En una estructura que se llama porfirina, ¿verdad? La porfirina es como esa parte que ustedes pueden ver ahí como en rosado, en rojo. El citocromo C, dice, está unido covalentemente a su proteína, a diferencia de los hemos del citocromo A y B. El citocromo C mitocondrial dice que es una proteína soluble, lo cual es una excepción asociada a la membrana interna por interacciones electrostáticas. Las proteínas ferrosulfuradas o proteínas de hierro azufre, ¿verdad? Realmente lo que tienen son unos residuos de cisteína en los cuales hay átomos de hierro en el centro o incluso, digamos, esos átomos de hierro formando algún tipo de puentes de azufre, acomplejando varios hierros con algunos azufres en las partes internas. Dice pues que los centros esos de hierro azufre pueden ser de estructuras muy sencillas, ¿verdad? Como nada más un hierro hasta estructuras ya mucho más complejas, como esta que está acá. Participan pues en reacciones de transferencia de electrones, ¿verdad? Uno se oxida y se reduce. Y al menos hay 8 proteínas de este tipo, ¿verdad? Ahí tienen diferentes potenciales de reducción. Como habíamos mencionado, ¿verdad? El potencial de reducción es una cosa bien importante, ¿verdad? Vamos de lo más reducido hacia lo más oxidado y tenemos pues al puro final el oxígeno. Y pues el oxígeno será finalmente el aceptor final de los electrones. Esto es ¿cómo decir?
los electrones van como jugando papa caliente, ¿verdad? El que tiene la papa inicialmente es el nadie, se la va pasando a los demás hasta que el que le revienta es al oxígeno. Decíamos, bueno, que este proceso ocurre en la mitocondria. Este ya lo habíamos hablado. Y ya, bueno, ya vamos a entrar a ver los diferentes complejos. Entonces, si quieren, yo pues pararía aquí.